Bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga y te guarde. Te habla Gialni José y esto es una palabra de vida. Te damos la bienvenida oficialmente como cada miércoles para compartir una palabra santa, para compartir una palabra que esperamos que sea de edificación para tu vida. Damos gloria al Todopoderoso porque nos da la oportunidad de compartir su palabra, porque nos da la oportunidad de tener un día más, un despertar, porque gracias a Él y a su misericordia todavía estamos de pie. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando, no sé cuál parte del mundo sea. Recordemos que las redes sociales nos da la posibilidad de estar abiertos a todas las naciones de la tierra, predicando el evangelio de salvación, como mismo fuimos llamados a hacerlo, mediante la gran comisión en Mateo 28, 19, 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo, hacer discípulos. Esa es la encomienda que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a su partida. Damos gloria y honra al Todopoderoso y le pedimos que sea Él, mediante su Espíritu Santo, que ponga esas palabras exactas que tú necesitas en este miércoles. Esas palabras que van a ser de bendición, esas palabras que necesitas, esas palabras exactas y específicas. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca del poder de tu testimonio, el poder de nuestro testimonio como cristianos. Hay algún paréntesis que debemos iniciar haciendo, y es que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, y al estar viviendo los últimos tiempos hay muchas situaciones que están pasando incluso en el pueblo de Dios, donde las cosas han cambiado, los principios han sido vendidos, los principios han sido acomodados al bienestar de muchos. Entonces cosas que parecían ser malas en tiempos pasados ya todas las vemos como normales en algunos lugares. Estamos viendo en el mundo en su totalidad toda la clase de perversión, toda la clase de locura que está viviendo el mundo, porque repito, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces no podemos permitir que esa locura que esté viviendo el mundo y que todo lo que está pasando, todo el pecado, todo lo que está pasando alrededor del mundo, nada es nada. Las cosas que son buenas son atacadas porque ya lo que prevalece es lo malo, ya lo que prevalece es la mala conducta, ya lo que prevalece es el mal comportamiento. Tú sigues siendo un cristiano de testimonio, tú sigues siendo un hijo de Dios. Vemos, por ejemplo, cómo Pablo exhortaba a Timoteo en estas cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y él le decía bien claro: mi verdadero hijo en la fe. Entonces, para que una persona del calibre de Pablo considerara a Timoteo como verdadero hijo de la fe, en la fe, era porque tenía un testimonio intachable. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16, 1 al 3. Repito, libro de los Hechos 16, capítulo 1 al 3, y dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vemos aquí cómo Timoteo acompaña a Pablo y a Silas a esa encomienda de ese momento, y vemos que habla de Derbes y de Listra, pero lo que dice el versículo 2 es que este muchacho Timoteo, que era bastante joven para ese tiempo, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué testimonio puede dar la gente de ti?
Debemos entender que, como decimos normalmente los latinos, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente que por más que tú tengas una vida intachable, por más que tenga un testimonio, por más que tenga una vida en Cristo, un caminar en Cristo, hay personas que literalmente se van a dedicar a tirar ese dardo, ese fuego, ese lodo, ese fango, esa lepra encima del testimonio de los demás. Pero estamos hablando del caso de que sabemos que el testimonio que nosotros tenemos como cristianos es válido. No se trata de predicar una enseñanza, un sermón o un devocional. Se trata de que tú mismo seas el sermón. Debemos entender que hay personas cristianas a nuestro alrededor que van a ver nuestros testimonios, pero hay personas no cristianos, repito, no cristianos, que no van a leer la Biblia, que no van a escuchar un devocional, que no van a escuchar una prédica, que no van a leer un libro cristiano. Pero ¿sabe a quién van a leer? Te van a leer a ti y me van a leer a mí. Van a leer tu testimonio, van a leer tu vida, van a leer tu estilo de vida, van a leer cómo tú te comportas, van a leer cómo se comporta tu casa. Porque incluso vemos familias donde el testimonio que dan como familia, que se la pasan, como decimos normalmente los latinos, como perros y gatos en su casa, y hasta los vecinos saben que andan los platos volando, que andan los golpes, que andan los gritos, que andan las malas palabras. Entonces yo te pregunto, ¿qué testimonio puede estar dando una persona de esa forma que un vecino sepa que es cristiano? Hay muchas veces que nos ha tocado, como en mi caso, me ha tocado escucharlo muchas veces, que hay personas no cristianos que se atreven a decir, no, si yo he conocido tantas personas, inclusive alrededor de mi familia, que han sido cristianos, y el testimonio que ellos tienen y la vida que llevan, a mí no me convence de que yo necesito ser cristiano. Hay muchas personas, vuelvo y te repito, que tú no vas a abrir tu boca y decirle, ni siquiera Dios te bendiga, ni siquiera Cristo te ama, pero van a estar pendientes de tu vida, van a estar pendientes de tus actos, van a estar pendientes de qué pasa en tu casa, qué pasa en tu matrimonio, qué pasa si en el caso de que tú no hayas nacido y crecido en el evangelio, que tú aceptaste al Señor, qué pasa en tu vida después de que tú aceptaste al Señor, cuál es el cambio que ve tu familia, cuál es el cambio que ven en tu trabajo, cuál es el cambio que ven esas amistades que dicen ahora, espérate que esta persona ya es cristiana, hay un cambio en esa persona. En algunas ocasiones tenemos que entender que no se trata, vuelvo y te digo, de lo que decimos, sino muchas veces de que el espejo somos nosotros para la gente no cristiana. Hay mucha gente que va a decir que no quiere llegar a los caminos del Señor, porque si así nos comportamos los cristianos, ellos no quieren ser cristianos. Entonces, ¿cuál es el testimonio que estamos dando como cristianos? Muchas veces tenemos un afán como cristianos de que nos den parte, de que nos den un chance para dar una enseñanza, para dar una palabra, para dar un devocional, para dar una exhortación, para ministrar las ofrendas, para ministrar la Santa Cena o ese tipo de cosas. Pero la pregunta es, no es simplemente tú la oportunidad que te den para tú decir una palabra, para tú decir un versículo, para tú decir esas palabras que tú quieres pronunciar. Se trata de cuál es tu testimonio, se trata de cuál es la vida en Cristo, porque nosotros tenemos que entender que lo primerito que nosotros tenemos que trabajar con nuestra vida de cristiano, con nosotros, con la vasija de barro que va a transmitir el mensaje. No es trabajar en el mensaje. En una ocasión una amiga me decía que si me tocaba predicar, si me tocaba dar una palabra en YouTube, si me tocaba dar una palabra en las redes sociales, si me tocaba un devocional, si me tocaba una enseñanza, si me tocaba una administración, lo que sea que me toque. En una ocasión una ministro del Señor que está siendo también entrenada igual que yo para predicar la palabra de salvación, con un llamado pastoral, me preguntó, ¿y cómo tú le haces para predicar en las redes sociales? ¿Cómo tú le haces para preparar tantas palabras al mismo tiempo, para preparar tantas cosas, para hacer tantas cosas? Entonces debemos entender que esto no se trata, por ejemplo, si yo tengo estas palabras que comparto contigo los miércoles, yo no voy a ensayar una palabra desde, por ejemplo, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, y voy a hacer un papel y esto es lo que voy a decir y esta es la palabra que voy a dar. No, yo no me enfoco en eso.
Nos enfocamos primeramente en buscar las cosas de Dios y lo demás será añadidura. El fluir del Espíritu Santo va a venir en ese momento que tú lo necesites. ¿Cuándo? Cuando tú te enfocas primero en ti. Primero en esa búsqueda con nuestro Dios, primero en esa comunión, cuando nos toca ministrar, cuando nos toca predicar, cuando nos toca dar una palabra, yo me enfoco en mí, en la vasija de barro, yo me enfoco en buscar de su presencia, yo me enfoco en la oración, yo me enfoco en el ayuno, yo me enfoco en mi vida como cristiana, en mi testimonio, porque el poder que hay en el testimonio que tú tienes, el poder que hay en la administración, se va a reflejar en tu vida del secreto. Como decimos, lo que tú vives en el secreto es lo que se reflejará en público. Hay muchas personas que dicen, pues, tal persona preparó ese mensaje. No te estoy diciendo que los mensajes no se preparen. Claro que sí, se preparan. Claro que sí, que hay un tiempo de preparación. Pero yo siempre he acostumbrado que el tiempo de preparación es lo último. Por ejemplo, yo normalmente, vuelvo y repito, cuando tengo que compartir una palabra los miércoles, un devocional, algo que comparta en las redes sociales, yo lo comparto, pero yo no vengo y agarro mi Biblia y digo, oh, déjame ver a ver de qué hablo, déjame ver, déjame ir a los salmos, déjame revisar por aquí, déjame revisar por aquí. Ah, esta palabra yo la subrayé tal y tal día y la marqué. Ah, voy a hablar de eso. No, no se trata de eso. La palabra, el fluir del Espíritu Santo va a llegar en tu tiempo de devocional. Yo siempre soy de las personas que tengo notas por todos lados. Notas en mi escritorio, notas en el counter, en la cocina, notas en la mesita de noche, notas en todos lados, porque cuando recibo una dirección de Dios en el momento que estoy en comunión, que estoy orando, que estoy adorando al Señor, que estoy escuchando una alabanza, que estoy escuchando una prédica, me llega algo y yo lo anoto. Porque esa es una dirección que el Señor me está dando. Entonces yo no me enfoco en decir, yo por ejemplo acabo de leer el libro de los Hechos 16, 1 al 3, yo no me enfoco, libro de los Hechos 1, 3. Tengo que leer esto, tengo que decir esto, después digo esto, punto 1, punto 2, punto 3, no. Ese no es el detalle. Muchas veces nosotros debemos entender que como administradores de la palabra, nosotros debemos enfocarnos en nosotros primero, enfocarnos en la vasija de barro, cómo está nuestro corazón a la hora de transmitir la palabra, cómo está nuestra comunión, nuestra vida en Cristo a la hora de transmitir la palabra, cómo está nuestro nivel de oración, de búsqueda, nuestro nivel de ayuno, cómo está nuestra lectura de la palabra, porque muchas veces la gente pregunta o me pregunta a mí en particular, ¿cómo tú fluyes en la palabra de esa forma? No es porque yo vengo y digo, pues voy a hablar del testimonio, pues déjame buscar todos los versículos bíblicos que se refieran a eso y hablo de eso. No, significa que debemos estar preparándonos constantemente, porque como mismo dice la palabra, cuando tú te enfocas en estudiar las escrituras, en tener un hábito de oración, un hábito de ayuno, un hábito de lectura de la palabra, el Espíritu Santo de Dios traerá memoria. Esos versículos van a saltar en tu espíritu, esos versículos, esa palabra correcta, ese ejemplo, esa parábola que necesitas decir en cada administración, va a saltar a tu espíritu instantáneamente. ¿Pero por qué? Porque tú la leíste. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos hará recordar. Tú solamente recuerdas lo que tú has leído, lo que tú has vivido, lo que tú has visto. Si tú no has visto, por ejemplo, yo te puedo decir, si me encuentro con una persona en la calle, esa persona me saluda y me pregunta, ¿tú me conoces? Yo le digo, oh sí, yo te recuerdo de tal sitio. Si yo lo estoy recordando es porque ya yo lo he visto, es porque estuve en contacto con esa persona. Si yo nunca he tenido contacto con esa persona, yo no puedo decir yo lo recuerdo. Entonces eso pasa con algunas personas que le dejan el trabajo que tiene que ser para ellos al Espíritu Santo de Dios. Le dejan todo. Hay una parte que le corresponde a Dios y una parte que nos corresponde a nosotros. El Espíritu Santo de Dios te hará recordar, pero recordar lo que ya tú leíste, lo que ya no está en tu memoria, pero tú sabes que lo leíste, lo que llegó y tú leíste en un devocional y lo estudiaste, pero que ya se te había olvidado porque hace muchos meses, pero el Espíritu Santo de Dios te lo trae a memoria, te lo hará recordar. Pero es si tú lo leíste, no es de la nada, no es como que apareció y punto. Aunque hay ocasiones específicas que el Espíritu Santo de Dios nos trae cosas a nuestra mente, inclusive de la palabra que no hemos todavía estudiado, porque a mí me ha pasado. Y después que termino de hablar de eso, que llega a mi memoria, yo lo busco en la palabra y digo, oh my God, yo hablé de eso y yo no lo sabía.
yo no tenía ese conocimiento, vino del Espíritu Santo de Dios. Entonces, volviendo al poder del testimonio, nuestro testimonio, primero tenemos que trabajar en nosotros a la hora de ministrar una palabra, trabajar en nuestra vida diaria, trabajar en nuestro estilo de vida, trabajar en esos hábitos que necesitamos tener para poder reflejar en público lo que ya tenemos en privado. Lo segundo es, eso es lo primero, prepararte tú mismo, porque hay muchas personas que se pasan 1 hora, 2 horas, 1 día, 3 días, 4 días y le dicen, tienes que predicar el domingo, o desde el lunes le mandan el mensaje, oye mira, te toca predicar el domingo, desde el lunes empiezan, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Me parece que voy a predicar de esto, me parece que voy a predicar de lo otro, déjame buscar los mensajes en YouTube, déjame buscar a tal predicador, déjame buscar esto, déjame buscar ideas de aquí, ideas de allá. Y se enfocan en el mensaje, van a la computadora, déjame preparar el sermón, punto número 1, punto número 2, punto número 3, lo alineo con esta y esta lectura, lo alineo con este versículo, lo alineo con este otro. Entonces eso no está bien de mí, ese es mi parecer, porque lo primero es buscar primeramente de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, añadiduras. No es lo mismo, hay muchas personas que tienen un nivel expositivo de la palabra, que tienen una homilética, tienen una hermenéutica, tienen un arte de predicar, tienen un arte de interpretar las escrituras, pero están secos por dentro porque el Espíritu Santo de Dios no habita ahí. Entonces, no se trata de lunes, martes, miércoles, jueves, me la paso preparando el sermón, y este punto lo borro de la computadora porque como que no me parece que es ese, déjame poner este otro. No se trata de eso. Buscar primeramente de Dios. Siempre que me toca predicar, siempre que me toca compartir una palabra. Por ejemplo, tú me ves ahí, yo tenía ya horas buscando, desde ayer preguntándole al Señor, Señor, ¿de qué quiere que hable mañana miércoles? ¿De qué quiere que hable en la transmisión? ¿Cuál es la palabra que traes? Empecé esta mañana mi devocional, me empecé leyendo la palabra, empecé adorando, empecé alabando. Cuando empecé a alabar, adorar, ahí vino el nombre, el poder de tu testimonio. Entonces ya ahí empecé a hacer esta simple notita que tú ves aquí, y de ahí salió todo y viene el fluir del Espíritu Santo con lo que Él quiere que yo hable. ¿Pero por qué? Porque me enfoco primero en Él, me enfoco primero en mí, me enfoco primero en la comunión con Él, me enfoco en estar tranquila, me enfoco en el hábito semanal que yo llevo de buscar su palabra, de estudiarla, de meditar en ella, de alabar, de adorar, de glorificar su nombre, de tratar de mantenerme en esa comunión, porque eso también tenemos que entender. Por ejemplo, yo que estoy ministrando en las redes sociales todos los días, que estoy dando una palabra, que estoy dando un devocional, que estoy dando la palabra de los miércoles, que estoy dando los shorts, esto que hago, que publico en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ese es un ministrar constante de la palabra. Entonces yo no puedo venir aquí a hacer un teatro enfrente de ustedes y, por ejemplo, que yo me levanté o me acosté anoche, que le dije hasta a mi esposo, hasta del mal que se iba a morir, él se acostó para allá, yo me acosté para allá, para este lado, se ardió Troya, como decimos, en las casas, se involucraron mis hijos, hasta los vecinos escucharon el escándalo. Entonces yo vengo con todo el teatro, me paro enfrente de ti, o me siento aquí como estoy y te doy una palabra edificante. ¿Con qué autoridad yo te voy a dar una palabra edificante? Si todo empieza por mí, si yo ministro lo que yo soy, si yo ministro lo que yo tengo. Yo no puedo ministrarte a ti una paz, una palabra de paz, una palabra de victoria, una palabra de ánimo, una palabra de que te edifique. Si la edificada con la palabra primero no soy yo. Esta palabra, por ejemplo, cuando nos vamos, por ejemplo, al siguiente versículo que yo seleccioné acá para leerte, lo que se trata, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarnos ante Dios primero, ante Dios. Hay muchos, como iniciaba, hay muchas personas que van a tratar de tirarte ese fango, de tirarte tratar de destruir tu testimonio, pero siempre y cuando tú estés ante los ojos del Dios Todopoderoso, aprobado, como dice acá, como le decía Pablo a Timoteo, procura presentarte aprobado ante Dios. No busquemos la aprobación de los hombres, porque los hombres siempre van a tener ese dedo para señalarte, siempre van a tener esa palabra para reprocharte, siempre van a tener
ese dedo para señalarte, pero nuestro Dios Todopoderoso es un Dios de misericordia. Vemos a David en una ocasión cuando el Señor lo confrontó por el censo que hizo. El Señor le dijo: te voy a dar 3 opciones. Quiere esto, quiere que te llegue juicio por medio de los hombres, quiere esto, quiere esto. Y David le dijo: no, Señor, los hombres no tienen misericordia. Que el juicio que venga de parte tuya, porque yo sé que tú, si yo me humillo ante tu presencia, parafraseando la palabra, tú vas a tener misericordia, pero los hombres no la van a tener. Entonces, así te digo yo en este momento: no espere ser una monedita de oro o ser un billete de $100 que le caiga bien a todo el mundo. Siempre vive pendiente de que el Dios Todopoderoso te considere a ti aprobado, porque esa es la primera aprobación que tú necesitas y la más importante de todo. Recuerda, tu testimonio tiene poder, tu testimonio tiene autoridad. Cuando tú te paras en el mundo espiritual, cuando tú te paras en un púlpito, cuando tú te paras en las redes sociales a dar una palabra que tú estás viviendo, el enemigo no te puede señalar, el enemigo no puede luchar contra la autoridad que el Dios Todopoderoso ha delegado en ti. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que hacer silencio, porque sabe y puede decir: ella está predicando lo que está viviendo, ese hombre de Dios está predicando lo que está viviendo. Ese testimonio que él tiene poder y tiene autoridad, porque en el mundo espiritual se reconoce que lo que está diciendo, como mismo dice aquí, que usa bien la palabra de verdad. Si no tenemos un testimonio que concuerde con la palabra que estamos predicando, lo que estamos haciendo es dando palabras vacías, que no edifican a nadie, que no ministran a nadie, que no tienen el poder del Espíritu Santo para edificar a nadie. Entonces, el poder del testimonio, esa es la palabra que traemos para ti en el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, compártela con alguien más. Y recuerda, el testimonio que tú tienes, la vida en Cristo que tú tienes, esa predica por sí sola. Esa tiene poder. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles. Bendiciones, te habló Gialni José y recuerda que esto fue una palabra de vida. Recuerda, el poder de tu testimonio es importante. Bendiciones. Bye bye.